la actividad para esta semana, ¿no? Estuve leyendo algunos de sus entregables. em, Algunos muy bien, ¿no? Creo que o sea, no era tan complicado, digo, lo dirán ustedes, ¿no? Los que ya entregaron si estuvo muy complicado o no. En realidad era una actividad sencilla comparado con nosotros, creo que haremos. Pero, a ver, en general, primero sobre la película, ¿alguien ya había visto esa película o sabía su existencia? Digo, que no la hubieran visto. Sí, Em, los que no, me supongo que son los demás, ¿qué, ¿qué les pareció? ¿Les parece que retrata bien lo que estamos buscando ver? ¿Que no? ¿Quién sabe? lo hace ver de una manera chusca, pero entendible. Sí, ¿no? Gracias, Elizabeth. Creo que su ventaja es eso, es una sátira de la Guerra Fría escrita en México que a ver, hay muchísimas opciones, digo. Rocky, creo que es Rocky 4, ¿no? Donde se enfrenta al peleador soviético. Es también una película sobre la Guerra Fría, ¿no? Que trata de hablar de estas cosas. Bueno, una que yo usaba antes mucho, ¿no? Em, X-Men, Días del Futuro Pasado, también está situada en la lógica de la Guerra Fría y de hecho en un acontecimiento muy particular, la guerra de los misiles. La crisis de los misiles, perdón. Em, Ahí hay ¿cómo se llama? Una otra forma de verlo, ¿no? Pero esta me gustó porque pues es a la mexicana, ¿no? Y además es en comedia. Eh, Pueden ver ahí algunas otras cosas, no solo la Guerra Fría, ¿no? Sino el funcionamiento de una embajada, parte, digamos, del ceremonial y protocolo que hay alrededor de la función de una representación diplomática, ¿no? Un poco sirve para eso. Em, Creo que les da una idea muy general de qué está pasando, ¿no? En el mundo en esta época. Y también hay pues una crítica que hace Cantinflas, fíjense, a qué es la Guerra Fría, ¿no? Y cómo los dos bloques se enfrentan, por qué y para qué, ¿no? ¿Qué papel tienen los países de dulce en la eh, terminología de la película, ¿no? Y luego, sobre la lectura, ¿qué les pareció el texto de Hobson? ¿Por qué no lo subiste? Pues, bueno, a mí sí me gustó, pero bueno, a mí lo sentí un poco pesado. No sé por qué, pero creo que sí está como, bueno, abarca muchas cosas y creo que sí explica lo suficientemente bien. Gracias, Frida. A ver, alguien más, digo, para al menos otra opinión. ¿Alguien más leyó? Bueno, si no, no leí y ya. Pues de hecho, yo lo compaginé con un libro que el año pasado igual leímos con la maestra de Historia de México, que era la época del oro, algo así. Ujú. Entonces, cuando vi ese título, pues, sí venían algo relacionado. Entonces, pues, sí, sí venía algo completo, pero sí, como dice mi compañera, sí es algo difícil de comprender porque a lo mejor, bueno, yo no estoy acostumbrado a leer libros de historia, ¿no? Porque no tengo ese hábito. Entonces sí se me hizo algo complicado el entender y el compaginar todo, pero pues lo sentí bien, creo. Gracias, Ariel. A ver, Hobson tiene una ventaja sobre otros textos. Digo, a ver, este es un académico, ya se murió el profesor Hobson en el 2014. Era un académico británico muy serio, muy, es decir, ¿no? Esta gente que hace investigación, se dedica a hacer esto toda su vida. Em, yo creo que tiene una ventaja sobre otros que es, trata de siempre presentarnos una visión mucho más, eh, pues vinculado, digamos, los datos duros, ¿no? Con algún otro elemento para darnos contexto, ¿no? De repente notan ustedes los saltos, ¿no? Está hablando de que si el Producto Interno Bruto, quién sabe cuál, y luego de los acontecimientos políticos, y luego hasta trata siempre de hacer alguna referencia
a los hechos sociales que sucedieron al mismo tiempo. O sea, para que notemos que en realidad son solo capas, ¿no? Que se van conjuntando, ¿no? O sea, esta es nuestra experiencia diaria. O sea, ustedes mismos, ahora, bueno, seguramente en 20 años, cuando tengan que contar qué pasó con el confinamiento, seguro recordarán estas cosas, se acordarán de que fue una época complicada económicamente, ¿no? La gente que perdió sus empleos, o la gente que le redujeron el salario, ¿no? Los negocios que quebraron, se acordarán de las decisiones políticas que tomó el presidente de la época, ¿no? Y luego, ¿qué ustedes, o sea, qué vivieron ustedes, ¿no? Bueno, pues yo tuve que iniciar la universidad a lo mejor en línea, porque pues así me tocó, ¿no? O, pues, no sé, me ocurren otras cosas quizá más personales, ¿no? Tuve un noviazgo a distancia, o no, al contrario, ¿no? Nuestro noviazgo superó distancias, bueno, el confinamiento, y luego terminamos cuando todo volvió a la normalidad. Digo, no lo sé, no estamos pensando a 20 años. Trata de hacer lo mismo Hobson, claro, pues es un académico, entonces lo primero le pesa mucho, ¿no? El dato duro, ¿no? Y la cifra, pero trata de no perder de vista lo otro, ¿no? Y trata todo de relatarlo, o sea, en vez de ser, o sea, ¿no? Así seco, trata de hacer como una narración de lo que fue pasando. Creo que en este punto está bien, ¿no? O sea, es una buena introducción. Les puse tienen el libro completo, vamos a usar varios capítulos del libro, entonces sirve que van practicando, ¿no? Ahora decía bien Ariel, ¿no? A lo mejor no estamos acostumbrados a leer estas cosas, pero uno se acostumbra, se los voy a decir así con mucha claridad, ¿eh? Uno se acostumbra a leer eso en la universidad, porque si no lo haces en la universidad, ya no lo hiciste nunca, ¿no? Aquí es donde te enfrentas a estas lecturas, ¿no? Al principio son complicadas y ya luego uno se va adaptando, ¿no? Y ya les va hasta agarrando el gusto. Bueno, digamos, todo esto en realidad, o sea, la película y la lectura de este capítulo del libro de Hobson nos sirve como una introducción para saber de qué vamos a hablar, ¿no? Ya en la clase pasada yo les daba una presentación muy rápida de qué era política internacional. Pues no vamos a hablar de la contemporánea, pero pues hay que hablar qué es, ¿no? Esto de lo que estamos hablando. Ahora quisiera que hiciéramos una revisión muy rápida de cuáles son los grandes elementos que definen a la Guerra Fría. Porque este es el periodo en el que más nos vamos a centrar. Yo les dije, no, o sea, el curso, creo que les conté a ustedes, ¿no? Está pensado, bueno, es un curso que de origen, o sea, la materia como tal se diseñó en el plan de estudios en el que yo estudio, imagínense, hace como 20 años, casi 20 años, como 18. Bueno, más porque el plan original era 97, o sea, ya tiene más de 20 años que se pensó esta materia. Claro, era política internacional contemporánea porque pues eran los acontecimientos hasta principios de los 90 con lo que se diseñó el plan. Pero de eso ya pasaron como otros 30 años, ¿no? Entonces, o quizá un poquito más, o digo un poquito menos. Entonces, hay que actualizar, o sea, hay que avanzar un poco más, ¿no? Entonces, claro, hablaremos de la Guerra Fría porque ese es el centro, digamos, del contenido de la materia, y luego hacia el final dedicaremos bastantes, bueno, más señales yo creo que de las que probablemente cualquiera esperaría, a lo que pasa después de la Guerra Fría, ¿no? El escenario de la posguerra fría, que es donde se supone que estamos. Fíjense que en la mañana que hablaba con sus compañeros del mismo grupo que tengo, pero del turno de la mañana, les decía yo, la Guerra Fría, si somos muy rigurosos, duró del año 45, que se acaba la Segunda Guerra Mundial, al año 91. O sea, dura unos 46 años. Bueno, la posguerra fría este año cumple 30 años. O sea, la posguerra fría ya no es un periodo eh, ahí cualquiera, al menos en comparación, ¿no? Con la Guerra Fría, ¿no? Ya es un periodo bastante largo. 30 años han pasado desde que se desapareció la Unión Soviética. Y 30 años después seguimos pensando qué es esto, pero qué es esto que llamamos la posguerra fría, qué está pasando, qué va a suceder, ¿no? Sigue siendo una época de incertidumbre, pero bueno, no me adelanto, eso lo vamos a ver hacia el final del curso. Antes de iniciar con la exposición del tema de hoy, a rato lo subo a Classroom para que lo tengan, vamos, por escrito, pero se los digo, ¿no? Aprovechando que tenemos clase.
la evaluación, porque es muy importante, ¿no? Si no, ¿cómo los voy a calificar? A ver, ¿qué vamos a evaluar? Y se los digo por los que no han entregado la actividad, o sea, piensen en hacerlo y entiendan ahora por qué. El 50% de su calificación, ¿no? Que al final de es lo que todos esperamos, eh, provendrá de estas, o sea, de la suma de las calificaciones de estas actividades. Vamos a hacer una por semana más o menos, entonces, para que vayan agarrando como ritmo, ¿no? No es mucho en las lecturas, son eso, como 30 hojitas que se lean en una semana, no es mucho, y van a preparar textos de no más de 2 cuartillas, o 3, ¿no? Máximo. Eso está, o sea, digo, para que vayan entrenando, ¿no? Entonces, eso va a ser el 50% de su calificación. ¿Por qué vale tanto? Bueno, pues porque en realidad vamos a ver la evolución, ¿no? De su desempeño a lo largo de todo el semestre. Entonces, si no han entregado porque tuvieron alguna emergencia, yo entiendo, todos pasamos por cosas, ¿no? Entreguen, ¿no? De una vez les digo, ¿no? La regla, voy a recibir de manera extemporánea hasta una semana después, ¿no? O sea, porque entiendo, ¿no? Alguna cosa pudo pasar, me enfermé, no sé, lamentablemente alguien en casa está mal o algo. Bueno, pues una semana, ¿no? Adicional. Pueden entregar, ¿no? Si entregan extemporáneo, la calificación máxima será 8, ¿no? O sea, como 2 puntos menos sobre lo que vale originalmente. También para reconocer a los que están, ¿no? Más a las vivas, ¿no? Vi que hubo personas que entregaron o sea, antes del cumplimiento de la fecha límite, eso está bien, ¿no? O sea, hay gente que se organiza y puede, ¿no? Quien no puede no pasa nada, igual tiene calificación, pero bueno, hay que también ponerle rigurosidad al asunto de los tiempos. 30% va a valer un examen final que vamos a hacer. La idea del examen es que ustedes, se los dije creo al principio, ¿no? Tengan una serie de conocimientos básicos que me interesa que sepan, ¿no? Y entonces pueda ver que verdaderamente los adquirieron. O sea, voy a ver su evolución con los trabajos y además algunos conocimientos que me interesa que se les queden, ¿no? Grabados. Para eso sí sirve un examen, ¿no? Para ver su desempeño del curso, en realidad no. Para eso son los trabajos, pero sí el examen sirve para saber qué conocimientos se quedan o se les quedan ahí fijos. Y 20% va a valer la evidencia integradora. Este semestre, Sudo ya lo vieron en nuestras materias, entonces no abondaré en eso hoy. Tendremos una... el problema prototípico es el asunto de la escasez del agua, ¿no? Y hay que preparar, dice el programa de la materia, que hay que preparar un plan, una como revista, ¿no? Acerca del tema. Como es una revista, eso nos da más flexibilidad. Lo que van a preparar ustedes va a ser un pequeño articulito sobre el asunto de la crisis del agua como un problema de la seguridad internacional, que me parece que eso es mucho más cercano a los temas de este curso, ¿no? Y ya veremos hacia el final hacia esto que pasó después del fin de la Guerra Fría, cómo este asunto de la escasez de recursos se convierte en un tema de la seguridad internacional, y entonces ya es un tema propio de la materia, ¿no? Durante la Guerra Fría la verdad es que los recursos, como muchas cosas, pasaron a segundo término porque hay otras prioridades, ¿no? Y es lo que vamos a ver en la primera mitad del curso. Bueno, ¿dudas entonces de la evaluación? No, maestro. No, ninguna. Igual, bueno, se los pongo por escrito, ya saben que todos estamos grabando las sesiones, así que lo van a ver. O lo van a poder volver a oír, si fuera el caso. Bueno, vamos a empezar. La característica más importante, yo creo, ¿no? Y en esto me apoyo en varios autores, no nada más es que el profesor apareció de buenas o de malas para decir esto, ¿no? Del sistema internacional de la Guerra Fría es este asunto de la bipolaridad. A ver, ¿a qué le suena bipolaridad? ¿Alguien ha escuchado el término? Bueno, a ver, más allá de la bipolaridad de una persona, o sea, que una persona sea bipolar, o sea, digo, no tiene que ver con eso, ¿no? ¿A qué le suena? ¿Alguien ha escuchado esa palabra de bipolar? No en el contexto de la personalidad bipolar. A ver, Sara.
Se te oye muy bajito, Sara. Uy. ¿Está bien? Ahí se oye un poquito más. Que puede referirse como a dos cosas o a dos polos totalmente diferentes, como está en la imagen y como estaba igual en la otra, que están como difiriendo de algo. Muy bien, Sara, ¿no? Ese es el concepto central es eso. Dos polos que son opuestos. Un ejemplo físico es, por ejemplo, un imán tiene dos polos, ¿no? Uno, el positivo y el negativo, y no solo son dos polos, sino además se repelen. Bueno, la misma idea se puede aplicar al sistema internacional de la Guerra Fría. ¿Cuáles son estos dos polos? ¿No? Bueno, primero, ¿por qué dos polos? ¿No? Es un hecho rarísimo. Podemos decirlo con mucha franqueza. Eh, Hay pocos momentos en la historia de la humanidad, y no solo de Occidente, ¿no? Sino incluso si pensáramos en, en los otros mundos que no fueron Occidente, ¿no? Por ejemplo, en América, antes de la llegada de los españoles, eh, Asia durante buena parte de la historia, digamos, desde el origen de las civilizaciones en la costa del Pacífico de Asia hasta el bien entrado del siglo XIX, hacia donde vayamos, hay pocos ejemplos de bipolaridad. Lo que realmente tenemos es una cosa que se llama la multipolaridad, o sea, tenemos muchos centros de poder, ¿no? Que deciden, ya sea muchos estados o también muchas coaliciones de estados, porque no necesariamente implica que haya muchos estados. De hecho, el periodo de la Guerra Fría es el del surgimiento de los estados-nación, ¿no? La Segunda Guerra Mundial acaba, digamos, con más o menos la existencia de unos 50 y tantos estados, y para el fin de la Guerra Fría, ¿no? Naciones Unidas alcanza una cifra impresionante de unos 180 estados miembros. O sea, fíjense cómo se multiplicaron los estados, aunque muchos estados sigue siendo un sistema bipolar. Porque la polaridad no tanto tiene que ver con el número de estados, sino con el número de bloques de poder, ¿no? Centros de poder que existen. Estos nada más hay dos, ¿no? El de Estados Unidos de un lado y el otro, el de la Unión Soviética. Es un sistema interesante por eso, porque vale la pena revisar cómo es posible que en un momento la humanidad haya logrado esto, ¿no? La existencia de dos polos solamente, ¿no? ¿Por qué no muchos? ¿O por qué no uno? Porque también ha habido épocas no, épocas y lugares donde no ha habido un solo polo de poder. Podemos decir, por ejemplo, sin temor a equivocarnos, que las sociedades mesoamericanas, ¿no? Antes de la llegada de Cortés, experimentaban un sistema, ¿no? Si queremos robarnos la palabra, ¿no? Unipolar, porque la alianza constituida entre los señoríos de Tenochtitlan, Tacuba y Texcoco habían dominado básicamente el mundo conocido por los pueblos mesoamericanos, ¿no? Eran el único centro de poder, y aunque había ¿no? otros pueblos alrededor, en realidad estos tienen algún tipo de sometimiento, ya fuera militar o comercial, a la Triple Alianza, ¿no? Encabezada por Tenochtitlan. Bueno, es un ejemplo de un mundo unipolar, ¿no? Y multipolar, pues, de hecho, hoy vivimos en un mundo bastante multipolar todavía, ¿no? La posguerra fría es bastante multipolar todavía, ¿no? Quizá cuando hay un cambio ahí es cuando notemos el cambio de época, ¿no? Y todavía no sabemos cuándo es ese cambio. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo es posible que tuviéramos este hecho inusitado de un sistema unipolar? Bueno, digo bipolar, perdónenme. Pues porque, digo, parece redundante, pero no lo es, ¿no? Aparecen dos superpotencias. Digo, no les tengo que decir quiénes son, porque ya lo dije, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, aquí algunos de los autores que vamos a leer, ¿no? Hobson creo que no se lo pregunta menos, pero Henry Kissinger, que es un autor estadounidense, ¿no? Un académico que después se hizo diplomático, ¿no? Y, bueno, no diplomático, incluso podemos decirlo con todo lo rimbombante que es el nombre, ¿no? Estadista, es un hombre detrás del poder. Kissinger fue consejero de Seguridad Nacional en Estados Unidos, ¿no? Que es un puesto, digamos, él es el asesor de Asuntos Internacionales del presidente de Estados Unidos, y luego fue secretario de Estado, que es como ser secretario de Relaciones en México.
es un hombre que, o sea, tuvo poder, pues, ¿no? De decisión. Eh, el, y luego pues, le hizo a la academia y ha escrito libros un montón. El señor sigue vivo, tiene como 90 y tantos años Kissinger y sigue escribiendo. Vamos a leer una obra de él. ¿No? A él sí le sorprende un asunto que es relevante y ese asunto es que además llegamos a un punto donde las dos superpotencias son superpotencias no europeas. Pues él dice, ¿no? O sea, digamos, desde la aparición del Estado-Nación en allá en el lejanísimo siglo XVI, ¿no? Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, digamos, los polos de poder estaban asentados en Europa. La visión de Kissinger es muy eurocéntrica, si se quieren, pero pues tiene sentido, ¿no? Porque la colonización del mundo pues hizo por Europa, no por Asia ni por América. Eh, entonces dice, le sorprende a Kissinger que entonces cuando por fin aparecen dos superpotencias, ¿no? Con la capacidad de eh, definir sectores completos del sistema internacional, pues estas dos superpotencias no son europeas, o sea, porque Estados Unidos no es europeo, no, como quieran verlo, y los rusos son, bueno, los soviéticos son entonces un poco de todo, son un poco asiáticos, un poco europeos, ¿no? Pero más bien son esos, son soviéticos. Eh, ¿Por qué es que surgen las superpotencias, no? Esta es una pregunta que siempre es muy interesante y a la que volveremos muchas veces quizá. Bueno, o, más, o al menos más de una. Si ustedes tuvieran que decir, eh, por su conocimiento que tienen, por lo que han leído, por las películas que han visto, por todo, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué país ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. ¿Alguien pensaría que la Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial? Lo que piensan, o sea, está bien. Quiero escuchar hoy en día qué sabe. ¿Nadie? Bueno, a ver, no, está bien. Fíjense, es que, fíjense, parte de la propaganda estadounidense en la Guerra Fría fue vendernos la idea, al menos a sus áreas de influencia como México, ¿no? Y los mexicanos, que la Segunda Guerra Mundial la ganaron ellos. Piensen en cualquier película de la Segunda Guerra Mundial. La vida es bella, que es muy bonita, ¿no? ¿Cómo termina La vida es bella? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo? ¿Cómo termina La vida es bella? Pues termina en que gana, bueno, llega el camión que quería a su hijo y encuentra a su mamá, ¿no? Ajá. Y los soldados que liberan a... Ay, no me acuerdo cómo se llama el hijo de Guido. Bueno, los soldados que liberan al niño, ¿de dónde son? De Estados Unidos, ¿no? Ahí está, fíjense, es que fíjense lo poderosa que es la imagen, ¿no? A uno se le queda más pensar, ¿no? En el soldado gringo en el tanque verde, ¿no? Diciéndole, hey niño, ¿no? Ven, sube. Y el niño todo impactado porque se ganó el carro tanque. Que los hechos. No, a ver, no es que los Estados Unidos no hayan ganado la guerra, ver, no quiero decir una cosa que no es, ¿no? Sino el grueso del esfuerzo bélico no recayó sobre Estados Unidos, sino sobre la Unión Soviética. A ver, en otras palabras, ¿quién casi captura a Hitler? ¿Los gringos o los soviéticos? Pues, maestro, ¿no se supone que la Unión Soviética y Estados Unidos se unieron para derrotar el ejército de Hitler? Sí, claro, estaban unidos y de hecho, o sea, si tienen, vamos a ver, creo que no tengo un mapa aquí. Bueno, no, hagámoslo sin mapa. La Unión Soviética está en el oriente de Alemania y Estados Unidos comenzó a atacar por el occidente, ¿no? O sea, se unió junto con los británicos para entrar por el occidente y los soviéticos por el oriente para atacar a Alemania. O sea, eso es cierto. ¿Y quién casi atrapa a Hitler? Bueno, ¿a quién se le murió Hitler en las manos? Literal. ¿A los soviéticos o a los gringos? Alguien, digo, si no saben, no pasa nada, ¿eh? O sea, solo si alguien sabe, o quién creen, o sea, si no saben, no importa, quién creen que casi atrapa a Hitler, los británicos, los gringos o los soviéticos. Los soviéticos. Los soviéticos tomaron Berlín. Los soviéticos llegaron a Berlín como 2 semanas antes de la llegada de los estadounidenses. Los soviéticos llegaron a Berlín en los últimos días de abril de 1945 y de hecho, ante los bombardeos de los soviéticos es que Hitler decide matarse. Si han visto La Caída, esta película, ¿no? Bueno, si no seguramente han visto el meme, ¿no? De Hitler gritando así en un cuarto. Bueno,
Vean, la película es buena porque relata esos últimos días, ¿no? Donde los soviéticos están muy cerca de Berlín y Hitler ya no sabe qué hacer y lo que termina haciendo es matándose. Em, sí, los soviéticos tienen una lectura que justo de Kissinger que van a hacer, ¿no? No para esta semana, bueno, o sea, no para el 22, sino para regresando de vacaciones el 5 de abril, eh, donde Kissinger nos cuenta este periodo, desde la derrota de Alemania hasta, digamos, hasta el inicio de la Guerra Fría. O sea, ese último año, o sea, ese año y medio entre que se acabó la Segunda Guerra Mundial y comienza la Guerra Fría, ¿no? Y cómo es la actitud de los soviéticos. Pero a ver, hay que entenderlos. Los soviéticos dicen, eh, fuimos el país que puso el mayor número de vidas humanas para derrotar a Alemania. Se calcula que murieron algo así como 10 millones de soldados soviéticos para derrotar a Alemania. Murieron unos 6 millones de soldados alemanes y soldados estadounidenses en el frente murieron como unos 2 millones en el frente europeo y otros 2 millones en el frente asiático. Entonces, cuando uno lee esos números, se pregunta, ¿a quién le correspondía entonces ¿no? Al menos el reconocimiento de la victoria? ¿Solo los gringos o tendríamos que ser más honestos quizá con los soviéticos? ¿Ustedes se creen? Pues es que yo creo que se luchaba por bueno, más bien había una lucha de poderes, ¿no? Entre más tenga yo, soy yo, y pues al otro no le dejaba nada. Entonces, pues quedaba más mal el otro país. Bueno, la Unión Soviética quedaba peor. Bien, Ariel, has dicho digamos, si quieres en términos coloquiales, un asunto que es fundamental de la Guerra Fría. La Guerra Fría se conoce como un modelo de suma cero. O sea, cuando digo suma cero quiero decir que las cosas que yo gane es automáticamente las pérdidas de mi contrincante y viceversa, ¿no? Lo que yo pierda es una ganancia para el otro, inmediata. Así como lo dijiste, ¿no? Tal cual. O sea, todos los espacios que le puede ganar Estados Unidos a la Unión Soviética no son solo victorias de Estados Unidos, son derrotas para la Unión Soviética, ¿no? Incluso este asunto, digamos, del reconocimiento de la victoria es un asunto en el que los gringos le metieron mucho porque sabían, ¿no? Lo que le había implicado a los soviéticos haber ganado esa guerra, ¿no? Es cierto, se unieron porque vieron un enemigo común más grande, pero una vez desaparecida la Alemania nazi, queda esta duda, ¿no? De, bueno, ¿y qué ahora qué vamos a hacer los dos, ¿no? Los dos se hicieron muy poderosos durante la guerra, por razones distintas, ¿no? Por un lado, Estados Unidos porque fue, ¿no?, de los grandes combatientes, eh, el único que no tuvo acción militar real en su territorio, al menos en su territorio continental, ¿no? Eh, les bombardearon una base en Hawái que reconstruyeron al año y medio. Entonces, o sea, fue poco comparado con todo lo que se destruyó en Alemania, ¿no? Por ejemplo, o por incluso Francia y Reino Unido fueron bastante bombardeadas. Los rusos perdieron más que, digamos, elementos materiales, o sea, ciudades y fábricas, ¿no?, como perdieron Alemania, Francia y Reino Unido. Eh, Perdieron sobre todo gente, ¿no? La población rusa era muy grande, ¿no? De hecho, decreció bastante. Imagínate, 10 millones de muertos. O sea, cuando piensa en esa cifra, es una cifra brutal, ¿no? Perder 10 millones de muertos son más que los habitantes que están registrados en la Ciudad de México. O sea, no en la Ciudad de México como el área política, ¿no? Las 16 alcaldías tienen registrados como 9.600.000 personas. Bueno, es como si todos los habitantes toda la gente que habita en la Ciudad de México, ¿no? O sea, que tiene su dirección en la Ciudad de México, se hubiera muerto, ¿no? Ese es el tamaño de las muertes de los soviéticos. Los gringos perdieron algo así como Iztapalapa, ¿no? Comparativamente, para que tengan una noción de ese numerote que significa, ¿no? Eh, bueno, los soviéticos lo que ganaron fue, le robaron un montón, también los gringos, ¿no? Pero los soviéticos, digamos, creo que fueron los más beneficiados. Robaron un montón de tecnología militar a los alemanes, ¿no? Mucha de la tecnología militar soviética fueron adaptaciones de tecnología alemana, como los gringos, ¿eh? También adaptaron un montón de cosas. Eh, pero ganaron recursos en el camino, ¿no? Esa es como la gran ganancia de los soviéticos. Bueno, se arman estas dos superpotencias, ¿no?, al término de la guerra. Pero estas dos superpotencias tienen una característica que, digamos, en la historia de la humanidad tampoco se había visto. O sea, no solo son dos no europeos,
sino además el centro de la diferencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética no es un asunto, digamos, político, o sea, no es la rivalidad por hacerse de un territorio, como era históricamente, ¿no? Las naciones europeas habían peleado siempre por alguna cosa, ¿no? El acceso al mar, un territorio fértil, eh, una, un lugar que tenía un simbolismo especial, ¿no? Por ejemplo, las cruzadas es por un asunto ¿no? Simbólico, ¿no? Recuperar esos los santuarios en Palestina, ¿no? Que quedaron en manos de los musulmanes, pero no porque quedaran en manos de los musulmanes, sino las cruzadas empiezan porque, por un lío ahí que no nos queda tan claro ahora, eh, se cancelan, o sea, se prohíbe la peregrinación de cristianos a Palestina, y bueno, eso es lo que enciende las alarmas, ¿no? En Europa para iniciar las cruzadas. ¿No? Ahí hay un motivo, ¿no? O sea, el centro es un asunto físico, pues, ¿no? En cambio, la Guerra Fría no es por un asunto físico, o sea, porque uno se pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué buscaban, no? O sea, a ver, en sí que... A ver, pensando en la película, ¿qué buscaban? ¿En qué diferían la Unión Soviética y... Bueno, el bloque socialista completo contra el bloque capitalista? O sea, en la película son los verdes y los colorados. ¿Dónde está su diferencia? ¿Es un territorio por el que están peleando o por qué se están peleando? Por el sistema económico y político, ¿no? Los dos tenían como ideas diferentes y querían obligar al otro a que tuviera las mismas ideas que ellos. Muy bien, Luis, ¿no? El centro no es un asunto como en el pasado físico, territorial, ¿no? El acceso al mar. Piensa en la guerra México-Estados Unidos, ¿no? El territorio al norte del río Bravo, pues es el motivo de la guerra. No, acá la Guerra Fría es un conflicto por las diferencias en el sistema político económico, como bien dijo Luisa, ¿no? ¿Por qué? El sistema capitalista hay poco que explicar porque vivimos en un sistema que está basado en los principios del capitalismo, ¿no? Entonces, lo explicaré menos, pero vamos a ver primero el sistema comunista. ¿Alguien sabe de qué se trataba? ¿Por qué es tan importante? ¿Dónde está la bronca? Bueno, les cuento. La gran aspiración de Marx y Engels, que son estos dos escritores alemanes, ¿no? Que les debemos, pues, al menos en términos intelectuales, ¿no? Una crítica muy reacia al capitalismo, y ellos proponen un sistema económico distinto. Lo que dicen, la gran crítica de Marx y Engels al sistema capitalista es la explotación del proletariado, tal cual, ¿no? Entonces dice, Marx y Engels dicen, el gran problema del capitalismo es que para poder generar la ganancia, ¿no? Que enriquece al capitalista, o sea, al dueño del capital, eh, hay que partir de la pauperización, o sea, va a ser cada vez más pobre, al proletariado, porque entonces, ¿no? Todo es posible gracias a la fuerza de trabajo de los que trabajan, ¿no? La gran expresión, ¿no? Pero el trabajo lo pagas cada vez menos y cada vez más mal, y en cambio los capitalistas reciben ingresos cada vez mayores al incrementarse la productividad, ¿no? Digo, todos, pues a ver, ¿no? Estos describen una cosa que para bien o para mal sigue siendo vigente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no se han sentido así los que tengan un trabajo, cuántos no se han sentido así, ¿no? Oiga, mi jefe me paga 2,000 pesos, no sé, a la quincena, digo, es una cosa muy dramática, ¿no? Pero yo veo que diario a la caja entran 1,000 pesos, ¿no? Es como de, pues, oiga, mi sueldo es como, ¿no? Como 2 días de ventas de la caja, pero pues yo veo que esto daría como para que yo gane como 3 veces más, digo, o sea, no que gane una millonada, pero sí 3 veces más, ¿no? Yo veo que usted cada vez recibe más dinero y yo veo que mi sueldo es cada vez más chico, ¿no? Bueno, eso básicamente es el centro, digamos, de la crítica que hace Marx. Y luego los sistemas comunistas retoman esta idea y dicen, entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Dónde está el problema de esta desigualdad? Bueno, no desigualdad no, porque desigualdad es un tema del siglo XX. ¿Dónde está el problema de la explotación
en que hay empresas que se dedican a hacer esto, ¿no? Pues hay capitalistas que son los que monopolizan, ¿no?, los medios de producción, pues pueden hacer estas barbaridades. ¿Qué hay que hacer? Pues acabar con los capitalistas, o sea, con los dueños del capital, y que el Estado administre, que el Estado sea el que se encargue de repartir quién hace qué, y entonces así evitamos la explotación de unos contra otros, ¿no? Y eso nos da un sistema, digamos, más justo. Es la idea, digamos, ¿no?, del comunismo. Si lo lograron o no, lo vamos a ver. De hecho, parte de las cosas hay que ver en el curso, ¿no? Pero fíjense, tenemos un sistema, el comunista, que lo que está buscando es acabar con los capitalistas que se quedan con los medios de producción, ¿no? O sea, con las fábricas, con el capital, con las herramientas, ¿no? Y por otro lado tenemos a los capitalistas, ¿no?, encabezados por Estados Unidos, por supuesto, que ellos dicen, a ver, en realidad para que se solucionen los problemas de los individuos, porque aquí hablamos de individuos, eh, no hay más que la libre empresa. Que se establezcan las empresas, que se organicen las empresas, que ellas decidan cómo se reparte el mercado, y luego pues el Estado nomás supervise que no pase a mayores, ¿no? ¿Notan entonces dónde está el centro de la diferencia entre el sistema comunista y el capitalista? Sí. ¿No? A ver, justo, ¿no? A ver, ahí es donde no pueden ser más distintos, ¿no? O sea, están buscando cosas opuestas, ¿no? Ahora, piénsenlo, ¿no? Fíjense. Aquí yo me falta brincar de la mina, ¿no? Este es un anuncio de Coca-Cola y McDonald's en los años 70, ¿no?, que es básicamente en nuestro periodo de estudio. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué se ve? Porque, fíjense, piensen que esta película es muy vieja, ¿no? Y así toda en la época, así. Yo la vi cuando era muy niño, ¿no? Y luego la he visto un par de veces más. Una cosa que siempre me sorprendió, e incluso, y hoy me hago la misma pregunta, solo que creo que tengo una respuesta más o menos armada para eso, es, ¿por qué no entonces mejor cada quien se quedaba con su propio sistema y ya? ¿No? O sea, no, a ver, los que vieron la película, ¿no tuvieron la sensación en algún momento que esa era la solución real? Pues que cada quien se rasgue con sus uñas y ahí muere, ¿no? Si los verdes quieren ser verdes, pues que sean verdes, y que si los colorados quieren ser colorados, pues sean colorados, y si los de dulce quieren ser dulces rojos o dulces verdes, pues allá ellos. ¿No creen que eso hubiera sido más fácil, no? Sí, ¿no? Pues es como, pues cada quien... Bueno, el problema es que no sucede, ¿no? O sea, si no, no habría trama, profesor, no habría película, bueno, no habría ni curso, ¿verdad? No habría ni Guerra Fría. Bueno, yo me pregunté lo mismo, ¿no? En las primeras veces que vi la película, ¿no? Y curiosamente, hasta les iba a mandar un mail, pero dije, no, un mail ni lo van a ver. El sábado pusieron la película en el Canal 2, medio recortada, porque para ajustar a los tiempos de Televisa. Pero... sí, a las 3, ¿no? 3:30. Sí, justo estaba yo así haciendo el zapping en la tele, hasta me quedé viéndola porque dije, fíjense, por eso les dije, les voy a mandar un mail para decirles, oigan, si no se quieren gastar sus datos, prendan la tele, ¿no? Y ahí está. Pero dije, seguro ni me van a pelar porque pues es sábado, ¿no? Bueno, volviéndola a ver, me hice la misma pregunta que llevo haciendo muchos años y dije, bueno, el punto está en que ambos sistemas necesitan, no pueden ser sistemas de un solo país, ese es el gran problema. O sea, el sistema capitalista no puede ser un sistema de un solo país, porque el sistema capitalista, uno de sus fundamentos es que hay una serie de necesidades que tú no puedes cubrir en tu país porque no las hay, ¿no? Vamos a verlas al final, ¿no? Cuando vayamos al asunto de la guerra por los recursos y estas cosas. Pues hay cosas que aquí no se producen, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que traerlas de algún lugar, ¿no? Entonces eso supone que tú necesitas que el de enfrente también tenga un sistema similar al tuyo, ¿no? Al menos de juega la libre empresa, para que sí te pueda vender lo que te hace falta, ¿no? Y luego el sistema comunista implica una serie de cosas muy similares, porque si lo que está buscando es acabar con la explotación del proletariado, pues el proletariado, no, bueno, o sea, los trabajadores, ¿no? Dicho en el lenguaje no académico del socialismo, pues los trabajadores no solo existen en el mundo comunista, de hecho al contrario, ¿no? Hay más trabajadores en el mundo capitalista que en el mundo comunista. ¿Por qué ellos sí deberían de seguir explotados y los de acá no? Estas son digamos, las cuestiones que hacen que a fuerzas tengan que enfrentarse. O sea,
la expansión del mercado capitalista, de las sociedades capitalistas durante la segunda mitad del siglo XX es enorme. Pero hay todo el tiempo una lucha porque eso se extienda también a la esfera de los países comunistas, ¿no? Es lo que llamamos ahora la globalización. Vamos a ver, ¿no? La globalización en realidad es un proceso que empieza mucho antes, no empieza en los 90. En los 90 se hizo muy popular la globalización, pero en realidad porque se nos sacaron los temas de la Guerra Fría, pero ya estaba ahí, digamos, estaba ahí los procesos echados a andar, y solo hubo que cancelar la agenda de la... Eh, ¿Cómo se llama? Hubo que cancelar la agenda de la Guerra Fría para poder entender que había un montón de temas ahí que estaban dispersos hace años, ¿no? Y que ahora había que recoger. De eso se trata la lucha ideológica, ¿no? Entonces, básicamente, o sea, creo que en eso la película es muy concreta, ¿no? Esto se trata de escoger cuál es el mejor sistema económico y social. Uno u otro. Y no solo de escoger, porque si fuera de escoger, pues entonces cada quien, lo que les dije, cada quien escoge el que más le gusta y ahí se acabó el problema. No, se trata de cuál es el mejor y en función de eso vamos a presionar para que los demás adopten el mío o traten de adoptar el mío, ¿no? Eh, Ahora, pensando si quieren en la analogía de la película, eh, bueno, si uno no es un país colorado o uno no es un país verde, o sea, si uno no es un país capitalista grande o comunista grande, entonces, ¿qué es? ¿Qué son esos otros que no son ni capitalistas ni comunistas o que no son verdes o colorados? Independientes. Vamos a ver, o sea, bueno, son terceros ahí, ¿no? Los tercermundistas, ¿no? Que no tenían como lugar en ninguno de los dos. Y al final de cuentas fueron obligados a unirse a uno, como elegir un bando por ahí. Ok, bien. A ver, al principio hay una secuencia en los primeros 20 minutos de la película, creo. 20, 25 minutos. Primeros 20 minutos, porque hasta toma el tiempo. Es como del minuto 10 al 12. Donde hacen una explicación con cigarros, ¿no? Fíjense cosas que se pueden hacer en los 60 y que ya no se pueden hacer ahora, ¿no? Explicar cosas con cigarros. Donde explican los bloques, ¿no? Está el bloque de los verdes, el bloque de los colorados, y luego está el bloque de los dulces, ¿no? Que son estos terceros que ustedes dijeron muy bien, ¿no? No me gustó la palabra independiente, no porque yo ser quisquilloso, sino porque, por justo lo que dijo Luis al final, ¿no? ¿Qué tan independientes son si al final los estaban presionando? O sea, en la película, pero en la vida real también, ¿eh? Hubo presiones todo el tiempo para tratar de alinearse hacia algún lugar, ¿no? De hecho, los que no se alinearon hicieron un movimiento, los no alineados, ¿no? O sea, yo no me voy a alinear ni con los verdes ni con los colorados, digo, para usar la tecnología de la película, o si quieren, con el capitalismo o con el socialismo internacional, ¿no? Resulta ser que eso es, a ver, hablamos siempre de la Guerra Fría como el enfrentamiento de los dos bloques de poder, ¿no? Comunismo contra el capitalismo, el este contra el oeste, ¿no? Es otra manera de decirlo, ¿no? El este representa el oriente y eso es la Unión Soviética y el oeste es el occidente y eso es Estados Unidos. Sí, pues, pero hay un... ¿Dónde vive la mayor parte de la población? ¿En el primer mundo, que sería el bloque capitalista, en el segundo mundo, que es el comunista, o en el tercer mundo, que somos todos los demás? ¿Dónde creen? En el tercer mundo. En el tercer mundo. Justo, No, así. porque Tal cual, ¿no? Entonces, el punto es, entonces, la humanidad está, fíjense, el grueso de la humanidad tuvo que escoger un bando, aunque a ellos no tenían por qué escoger un bando, ¿no? O sea, por eso les digo, mi pregunta de hace rato de, ¿no hubiera sido más fácil que cada quien se rascara con sus uñas y ahí muere? Pues sí, sí hubiera sido más fácil, pero también eso nos demuestra que un sistema como este, un sistema bipolar, parte de esto, ¿no? Los dos grandes centros de poder atraen a todos los demás, quieran o no quieran, ¿no? Y tienen medios, digamos, pacíficos para hacerlo, no queriendo, y también tienen medios no pacíficos, ¿no? Y esa es la historia de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, ¿por qué se consolidan estos dos, ¿no? Y no otros, ¿no? A ver, ¿ustedes saben qué países tienen armas nucleares? Rusia. Por ejemplo, ¿no? Muy bien. Estados Unidos. ¿Quién tiene armas nucleares? China. Reino Unido creo que también. Reino Unido, sí. Francia.
los franceses también, Y Israel. La India. la India, y nos faltan dos, de hecho. Pakistán y Corea del Norte. Parece que todavía guarda por ahí algunas cosas. Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes tienen armas nucleares? Se supone que el gran, eh, el gran hito que concluye la Segunda Guerra Mundial es echarle unas bombas atómicas a Japón, ¿no? Japón ya estaban básicamente derrotados, ¿no? Estaban, de hecho, en plena invasión del territorio japonés los gringos cuando les echaron las bombas atómicas. Mucha gente se pregunta hoy en día, ¿no? Si fue moralmente bueno haberles echado las bombas, si de todos modos ya se iban a rendir. Bueno, podemos discutirlo si quieren, pero lo que es cierto es que las bombas obligaron al gobierno japonés, ¿no? a una derrota incondicional. O sea, sin condiciones me rindo, ahí muere. Bueno, sin condiciones entre comillas, porque lograron que la monarquía japonesa sobreviviera. Luego, ¿quién tenía bombas atómicas? Pues tenían los estadounidenses que empezaron. De hecho, la tecnología atómica es una cosa que tomaron de desarrollos de la Alemania nazi. Algunos científicos nazis se escaparon de Alemania en los últimos años de la guerra y se fueron a Estados Unidos y otros a Rusia y vendieron los secretos nucleares. Los científicos alemanes básicamente trajeron la bomba en Estados Unidos, ¿no? Y luego la bomba atómica soviética que apareció en el año 48, o sea, 3 años después de la estadounidense, también se desarrolló con tecnología alemana. A ver, si la bomba atómica que nos parece sorprendente, alguien conoce las historias acerca de lo que pasó en Hiroshima, que es la ciudad más grande que bombardearon? Está relacionada con la toma de las luciérnagas, ¿no? Ah, y si vieron eso, sí es muy linda la película y es muy triste, ¿no? Bueno, básicamente es una ciudad a la que le echaron una bomba y la borraron de la faz de la Tierra, ¿no? Bueno, la borraron, no la borraron, borraron a la gente. En las zonas más cerca a donde explotó, bueno, donde cayó la bomba, ¿no? La gente literal, solo sus sombras quedaron marcadas en el piso, o sea, no quedó nada de ellos más que sus sombras. A kilómetros a la redonda hubo gente con quemaduras por material nuclear que desarrolló enfermedades espantosas, ¿no? O sea, bueno, eso que es horrible, ¿no? Pueden buscar si quieren, ¿no? Hasta por moro pongan víctimas de Hiroshima y les van a aparecer unas cosas espantosas. Bueno, las bombas atómicas son 10 veces menos potentes que las bombas nucleares, que son las que de hecho empezaron a desarrollar después tanto Rusia como, bueno, la Unión Soviética como Estados Unidos. Un poder de destrucción que nadie se les enfrenta, bueno, pocos se les enfrenta, ¿no? Para balancear las cosas, digamos, Estados Unidos compartió parte del secreto nuclear con Francia y Inglaterra, ¿no? Y desarrollaron sus propias bombas. Los soviéticos hicieron lo mismo con China. Y luego tenemos una serie de países, no se dan como las grandes potencias, ¿no? Son las grandes potencias, de hecho, todavía. Y luego tenemos a un par de países que, de manera, digamos, bravucona, porque el término en inglés es así, ¿no? Estos rogue states, ¿no? Estos bravucones, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, que se hicieron de programas nucleares robando secretos, ¿no? Al parecer hubo unos científicos rusos que trataron de vender a los coreanos para armar a Corea del Norte contra Corea del Sur. Y luego de ahí salió todo, ¿no? Ya saben, un dinerito extra, ¿no? Y le vendieron a pakistaníes e indios y a los propios israelíes les vendieron la tecnología para armar una bomba. Claro, fíjense, bueno, India y Pakistán han dicho que tienen programa nuclear, pero nunca han dicho cuántas bombas nucleares tienen, cuántas cabezas nucleares hay, quién sabe. Corea del Norte sabemos que tiene menos de 10. Israel nunca lo ha negado y nunca lo ha afirmado, o sea, ni todo lo contrario, ¿no? O sea, sabemos que tiene, ¿no? En unas filtraciones. Hay un estimado hay unas 200 cabezas nucleares en Israel, pero pues, ellos dicen que no, bueno, ellos no pueden afirmar que eso exista, pero tampoco pueden negar que eso exista, o sea, sí, pero no. Esa se llama la doctrina de la opacidad, ¿no? En la mexicana sería la doctrina del a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Bueno,
¿por qué es importante el asunto de las armas nucleares? A ver, si estamos hablando de este poder destructivo, ¿no? O sea, una cosa de esas, una bomba de esas, tumbada sobre el Zócalo de la Ciudad de México, probablemente borraría algo así como unos 30 kilómetros alrededor del centro de la Ciudad de México. O sea, básicamente hasta la salida a Puebla, ¿no? Para acá, hacia el oriente, hacia el norte probablemente hacia Huehuetoca y hacia el sur probablemente hasta bueno, ahí donde está el letrerito hasta luego Ciudad de México, este, ¿no? Y bueno, hacia allá, pues la Marquesa apenas si sería la frontera de la zona en desastre. Ese tamaño sería el monstruo si nos tumban una bomba nuclear sobre el centro de la Ciudad de México, ¿no? Pensemos para darle dimensión a esto. Ahora, no tienen una. Sabemos que las potencias nucleares, Rusia, que es la heredera de la Unión Soviética, hoy en día tiene como unas 15.000 cabezas nucleares y Estados Unidos tiene unas 10.000. Porque ellos sí hacen pública su información de cuántos tienen. ¿Quién se podría enfrentar a eso? A ver, ¿ustedes creen que un país como México se puede enfrentar a una potencia nuclear, la que ustedes quieran? China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia. No, pues, no. Bueno, así, tal cual, con el tono con el que esté, no, joven, como cree. Bueno, es que el no joven como cree es el que le permite a las superpotencias de la época convertirse en las superpotencias. Porque fueron las primeras. Y porque se dieron el lujo de regalarle la tecnología a sus cuates, con tal de que, pues, ¿no? Hazme fuerte, ¿no? Y entonces, todos los demás que no somos, ¿no? Las grandes potencias ni las cabezas de los bloques, pues nos quedamos con el mismo tono con el que lo dijo Jenny, ¿eh? No, joven, no, como que, no, pues mejor aquí nos quedamos. Piensa que eso es parte de la sola amenaza del uso de las armas nucleares es suficiente para que esos países de dulce, o sea, los países del tercer mundo, terminen cediendo. Pues es que imagínense que o sea, digo, no te amenazan directo, pero pues tú sabes que están ahí, ¿no? O sea, eres, por ejemplo, República, bueno, Checoslovaquia, eres Checoslovaquia, ¿no? Entonces los soviéticos te dicen, mira, aquí el Partido Comunista va a hacer estas cosas, ¿no? Y me van a reportar a Moscú esto. O ya sabes, bueno, el ya sabes, ya es literal, ¿no? En tu cabeza está el hongo nuclear, ¿no? Explotando, gente borrada de la faz de la Tierra, ¿no? Sin ningún recuerdo, sin ninguna nada. O sea, es decir, está el peor escenario en tu cabeza. ¿Te vas a oponer? ¿Se opondrían ustedes? Yo creo que el silencio es un no, muy claro. No, pues obvio no. No, pues no, ni de tonto, ¿no? Bueno, y nadie, ¿eh? O sea, de hecho, los que no se opusieron, más bien, los que no se opusieron fue en realidad porque le jugaron a los dos bandos, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Este grupo de países no alineados trató siempre de jugar con los dos bandos, o sea, no de oponerse a alguno, más bien jugarle a los dos a ver qué ganaban. Vamos a ver qué les funcionó, ¿no? Bueno. Por último, este mapa es muy concreto, yo creo, de lo que en realidad es la Guerra Fría. Para el mundo y cómo fíjense, este mapa nos muestra todo y no nos muestra todo. O sea, nos muestra todo porque, a ver, el enfrentamiento principal es entre los países de azul, que son el bloque capitalista, contra los países de rojo, que son el bloque comunista, ¿no? ¿Eso es el mundo entero? No, porque profe, nos falta la mitad del planeta, ¿no? Básicamente. Porque básicamente fue eso, ¿no? Es el enfrentamiento de estos dos, fíjense. Es una cosa que se puede ver muy bien en este mapa, ¿no? Azules contra rojos. Y luego el mundo alrededor de ellos, pues a la expectativa, viendo a veces vayan a matar estos, ¿no? Estados Unidos encabezando lo que todavía existe hoy, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ¿no? Tiene el propósito ¿no? Su propósito original, y de hecho lo sigue diciendo la constitución de la OTAN, aunque ya, digamos, ya haga otras cosas. El objetivo principal de la OTAN es combatir al comunismo internacional, que ya no existe hoy, pues, pero porque es un organismo que surge en esta época. Y los soviéticos crearon una cosa similar, que era el Pacto de Varsovia, entonces donde los países de Europa del Este más la Unión Soviética se unieron para decir, aquí vamos a defendernos de
de las potencias capitalistas, ¿no? Y luego en medio pues quedamos todos los demás a la expectativa viendo a ver qué pasaba. Em, Todos los demás nos convertimos en áreas de influencia. Hay una discusión que sigue abierta, visto que la guerra Fría ya acabó, de si estas fueron las áreas de influencia, ¿qué fueron? ¿Nos alineamos por completo a los designios de alguno? ¿Solo dejamos que influyeran algunas decisiones? ¿Nos volvimos, ¿cómo decían algunos? Este es un nuevo tipo de régimen neocolonial, ¿no? Decían algunos críticos, ¿no? Sobre todo del papel de Estados Unidos en América Latina, por ejemplo, ¿no? Eh, claro, uno podría pensar lo mismo, y entonces la Unión Soviética en el sureste de Asia, por ejemplo, en Camboya, Vietnam y allá, eso no es también un tipo de neocolonialismo, bueno, se puede discutir, pero al menos ya hay una idea, ¿no? De lo que está pasando. Bueno, a ver, en general, ¿dudas? No, No, profe. No, maestro. no, profe. Bueno, No, ninguna. No. vamos a parar aquí. Voy a calificar en la semana lo que ya me entregaron. No crean que no se me va a ir. Los que no han entregado, pues ya saben, ¿no? Hay que ponerle a esto punch. Y ya está el material para la siguiente semana. Entonces, tómenlo con calmita, ¿no? Vamos avanzando. Y cualquier duda, ya saben, me echan un mensaje por Classroom si quieren. Y si no, un mail. Estoy contestando. Eso sí, a los que me escribieron ya saben que les contesté. Bueno, ¿no hay nada más? No. Profe, ¿yo puedo hablar ahorita con usted? Sí, dígame. Bueno, ¿alguien más? No, ahorita. Además de Elizabeth, sí, está bien. Bueno, si no hubiera nada No. más, Profe, todo bien. cuídense, nos vemos el lunes. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.